Imagina que estás a la deriva en el océano austral y cometes el error de mirar hacia abajo. Esperas nubecillas de plancton y peces minúsculos, pero lo que asciende desde el azul oscuro parece una broma evolutiva. Arañas marinas con patas tan largas como un perro, medusas cuyos tentáculos superan la longitud de una ballena y peces que, aun con aspecto corriente, son desmesurados. Nada de esto es fantasía. Es el territorio del gigantismo polar, una regla no escrita que solo rige en los mares más fríos de la Tierra, allí donde el agua roza los 0 grados Celsius sin congelarse por la sal. La luz es un rumor y el oxígeno diluido se vuelve casi infinito. En un lugar donde todo indicaría que la escasez obliga a empequeñecer, la vida responde con lo opuesto. Más grande, más lento y más eficiente. Este es el mapa de ese fenómeno, sus excepciones y su punto débil. El concepto desconcierta de entrada. Si el frío reduce el metabolismo y los recursos son austeros, ¿por qué los cuerpos aumentarían? La intuición nos susurra que lo pequeño gana, que abarata costes. Sin embargo, bajo la banquisa antártica se repiten versiones doble extra large de linajes enteros. Crustáceos, equinodermos, cnidarios, moluscos. No hablamos de monstruos únicos, sino de poblaciones completas que, al compararlas con sus parientes templados, rompen la escala. Una araña de mar que en un arrecife mide 2 centímetros. Aquí abajo los 60 centímetros. Un copépodo microscópico se hace visible a simple vista. Una medusa del mismo género que otras costeras extiende su melena hasta decenas de metros. La clave no está en que el frío infle por arte de magia, sino en 3 leyes físicas que el océano austral lleva al extremo. El agua fría disuelve más oxígeno que la cálida. Los metabolismos se ralentizan en bajas temperaturas. Y la columna de agua antártica es estable durante escalas de tiempo absurdas para nuestros calendarios. Cuando juntas aire disuelto abundante, motores biológicos en ralentí y un entorno sin sobresaltos, aparecen nichos nuevos. Cuerpos grandes que respiran sin ahogarse, que gastan poco por kilo y que pueden invertir en estructura en vez de en velocidad. ¿Te voló la cabeza el gigantismo polar? Dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta qué criatura doble extra grande te dejó más loco. ¿Araña marina? ¿Medusa? ¿O pez fuera de escala? Todo organismo es un trato con la física. En el mar, una de las cláusulas innegociables es el oxígeno disuelto. A 0 grados Celsius, el agua puede albergar mucho más oxígeno que a 25 grados Celsius. En especies que respiran por difusión, por branquias finas o incluso a través de la piel, esa reserva extra es como abrir más carriles en una autopista. Un cuerpo mayor deja de ser inviable. Al mismo tiempo, el frío alarga los tiempos. Las reacciones químicas se hacen lentas, los latidos metabólicos se espacian. Creces despacio, gastas despacio, vives mucho más. Si además el medio apenas cambia, temperatura constante, presión constante y pocas perturbaciones estacionales, la selección natural deja de premiar lo pequeño y lo veloz, y empieza a favorecer lo masivo y robusto. Esto significa que el oxígeno levanta el techo, el metabolismo bajo reduce el alquiler y la estabilidad te permite amueblar la casa sin temer que mañana se inunde. Esa tríada explica el patrón general, pero también matiza. El gigantismo se dispara sobre todo en ectotermos acuáticos, que toman el oxígeno directamente del agua y regulan su temperatura con el entorno. Los homeotermos juegan en otra liga, y hay variables finas, escasez puntual de comida, luz casi nula o presión constante, que moldean cómo se es grande, gelatinoso y flotante, o compacto y blindado, lento como una barcaza, o capaz de ráfagas cortas devastadoras. Pocas criaturas resumen este efecto como el calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni. A diferencia del famoso calamar gigante, Architeuthis, el colosal vive ligado al dominio antártico y pertenece a otra familia, Cranchidae, los calamares de cristal. Paradójicamente, su apelativo de cristal poco tiene que ver con su aspecto aquí. La transparencia, útil en aguas iluminadas,
Cede el sitio a un cuerpo grueso, rojizo y opaco, que absorbe cualquier chispa de bioluminiscencia ajena y evita delatar su contorno. No corre, acecha. En dimensiones, juega a favor del nombre. Longitudes totales que rozan los 10 y 12 metros, masas registradas cercanas a 500 kilogramos y extrapolaciones mayores, ojos como balones, quizá los más grandes del reino animal, para detectar siluetas minúsculas a gran distancia en sombra, y un armamento muy singular, ganchos rotatorios en los tentáculos que sustituyen a las ventosas tradicionales. Su pico, oculto tras labios carnosos, puede cortar hueso. ¿Depredadores? Pocos. El cachalote que se aventura al sur y deja constancia al regresar con cicatrices circulares en la cabeza. Los picos de calamar acumulados en sus estómagos son la contabilidad indirecta de una guerra que casi nunca vemos. Esta mole no es solo un hijo del frío. También es un residente del bajo meso batial. El gigantismo profundo, vidas lentas, espacios inmensos y encuentros raros, coopera con el gigantismo polar. Doble cruce, doble licencia para crecer. Por eso el colosal no es el más largo. El gigante le gana en tentáculos, pero sí el más pesado entre los invertebrados. Es el tanque del sur, aislado, silencioso, diseñado para gastar poco, ver lejos y agarrar con ganchos cuando el momento llega. Si quieres una demostración didáctica de cómo el oxígeno cambia de escala, mira a las arañas de mar, picnogónidos. En un arrecife tropical, muchas apenas superan los 2 centímetros de tamaño. En la plataforma antártica, algunas especies alcanzan más de medio metro de envergadura. No son arañas de verdad, pero se les parecen, y lo crucial, respiran por difusión a través de la cutícula y sus patas. Cuanta más longitud de patas, más superficie para que el oxígeno entre. El agua helada, cargada de oxígeno, les da vía libre para crecer sin que el gas se convierta en un cuello de botella. No son gladiadores. Son predadores de paso lento. Avanzan como zancos sobre esponjas y corales, y con el probóscide perforan presas blandas, estrellas y anémonas, para sorber sus tejidos como si fueran batidos. Y como todo aquí, sus presas también son grandes. Las estrellas de mar antárticas no se conforman con 5 brazos. Exhiben docenas, a veces más de 50, y longevidades que superan los 40 años, frente a los 5 años de las especies templadas. Algunas son caníbales oportunistas. En un reino de cuerpos lentos, tener más brazos significa tener más alcance, más agarre y una mayor ventaja. Si este mundo bajo el hielo te está atrapando, guarda el video y suscríbete. Cuéntame, ¿Team Calamar Colosal o Team Araña Marina Gigante? Te leo en comentarios. Entre los cnidarios, el ejemplo de manual es la medusa melena de león, Cyanea capillata, capaz de desplegar tentáculos que sumados superan la longitud de una ballena azul. No pesa más, claro, pero su escala transmite la lógica antártica. Estructuras extensas para peinar volúmenes de agua enormes, cnidocitos como anzuelos para capturar plancton y peces pequeños a ritmo de deriva. En el mismo linaje, sus parientes templados, como la medusa azul, parecen versiones de juguete. Misma receta, distinto horno. La grandeza gelatinosa tiene truco. Es barata. Mucho agua, poco tejido vivo. La flotabilidad neutral reduce el coste de estar. Las corrientes hacen el resto. En un océano frío, denso, bien oxigenado y estable, lo gigante puede permitirse ser delicado. Gigantes con huesos de niebla que, aún así, remodelan cadenas tróficas enteras. Su lento pulso marca el compás del agua helada. Una presencia casi fantasmal, que sin músculos ni huesos, domina silenciosa un reino de flotación y veneno. El gigantismo polar no se guarda para los grandes titulares. También se cuela en el plancton. Los copépodos antárticos pesan hasta 10 veces más que sus equivalentes tropicales y alcanzan casi 1 centímetro de longitud, suficientes como para verlos nadar a simple vista.
El krill antártico, Euphausea superba, motor de la red trófica, forma cardúmenes tan densos y extensos que su biomasa rivaliza con la de los grandes mamíferos marinos. Cada individuo no es un gigante, pero comparado con otros eufausiáceos, se sitúa en el extremo superior de tamaño y longevidad. Entre los anfípodos hay especies polares que duplican en talla a sus parientes templados. En los isópodos, el fenómeno también asoma, aunque los isópodos gigantes de portada viven, sobre todo, en profundidades tropicales y templadas. Los peces del océano austral, por su parte, cuentan otra historia de ingeniería. Los nototénidos han evolucionado glucoproteínas anticongelantes que impiden que su sangre cristalice. No todos son gigantes. Aquí aparece el enanismo polar como contracara. Algunas icefish y snailfish antárticas son más pequeñas que sus parientes cálidos. En ecosistemas con pulsos de alimento breves, ser chico permite madurar antes, reproducirse rápido y capear periodos de hambre. No todos pueden costear un cuerpo grande. El gigantismo es un lujo del que saca partido quien pueda pagarlo con oxígeno y tiempo. A estas alturas es tentador preguntarse, si el frío agranda, ¿por qué los osos polares o los pingüinos emperador no son colosales sin matices? Porque el gigantismo polar no se aplica a homeotermos. Su termostato interno les impone otra economía. Aquí manda la regla de Bergman. En climas fríos, los animales de sangre caliente tienden a ser más grandes que sus congéneres de latitudes cálidas, no por oxígeno, sino porque un volumen mayor pierde menos calor por unidad de masa. Esa es la razón de un oso polar rotundo o de un pingüino emperador que duplica a un pingüino tropical. Pero hay límites. Mantener 37 grados Celsius en aire gélido o agua cercana al punto de congelación es carísimo. Cada kilo extra exige calorías extra, y en el polo los menús son cortos. Mamíferos y aves no pueden entregarse a la hipertrofia descontrolada. Su tope lo ponen la disponibilidad de alimento y el coste de fabricar calor, no el oxígeno ni la estabilidad del agua. Por eso los colosos por excelencia, en el sur, son ectotermos marinos. Más cuerpo es igual a menos fuga. En latitudes duras, la redondez abriga. No es exceso, es contabilidad térmica. Un volumen que negocia con el frío mientras la piel recorta su frontera con el aire. El frío no solo agranda cuerpos, alarga biografías y espacia generaciones. Donde una estrella templada vive unos años, una Antártica supera décadas. Donde un crustáceo se reproduce en meses, aquí tarda temporadas. Con este metrónomo, la evolución camina a paso corto. Cambios lentos, linajes que conservan planos corporales casi idénticos a los de hace millones de años. Muchos equinodermos, algunos picnogónidos, incluso ciertos peces, parecen fósiles vivientes no porque el entorno les impida cambiar, sino porque no hace falta. La Antártida es un laboratorio estable. Si algo funciona, nadie lo desmonta. Esa estabilidad, sin embargo, es también talón de Aquiles. Un sistema finamente ajustado a no cambiar sufre cuando el tablero se mueve. Y el tablero, hoy, tiembla. Relojes lentos tallan cuerpos pacientes, linajes que repiten el plano maestro y afinan sus bordes. No hay prisa. Cada década es un ensayo, y cada invierno, un editor prudente del diseño. El punto más débil es cuando el océano se calienta y el oxígeno se va. Así que cuando sube la temperatura, el oxígeno disuelto baja. Esto acelera el metabolismo y hace que suban los costes. Un cuerpo grande, diseñado para respirar en exceso de oxígeno y gastar poco, se convierte en un deudor en un banco que cierra. Estudios regionales ya observan reducciones de tamaño máximo en arañas de mar, donde el agua se templó un poco. En otros grupos, los datos llegan con retraso por la dificultad de muestrear, pero la física no miente. Agua más tibia significa menos oxígeno. Para un colosal, para una melena de león, para cualquier ectotermo que apuesta por grande y lento, ese cambio erosiona la ventaja. Trasladan a estas criaturas a un océano tropical
y literalmente se ahogan en su propia escala. No se trata de dramatizar por deporte. Es reconocer que estos gigantes son reliquias de un mundo frío y constante, y que nuestro mundo menos constante les saca alfombra. Si desaparecen, no solo perdemos iconos. Pierde el sistema. Krill, copépodos, equinodermos, peces con anticongelante, calamares. Forman una red que sostiene aves, pinnípedos, cetáceos. Quitar ladrillos grandes en una arquitectura estable produce huecos que no se rellenan en una vida humana. El gigantismo polar no es capricho ni horror vacui. Es la consecuencia elegante de tres hechos simples empujados al límite: oxígeno abundante, metabolismos lentos y estabilidad ambiental. Con esas herramientas, la evolución escribe cuerpos que, vistos desde nuestra playa, parecen excesos: ganchos y picos en calamares, patas interminables que respiran, melenas de tentáculos que rozan el horizonte, plancton que deja de ser invisible. Pero cada rasgo es una matemática: más superficie para difundir, más volumen para almacenar, más longitud para interceptar. Si alguna vez te asomas a un corte de hielo y miras esa penumbra azul, piensa en la economía que late abajo. Donde nosotros vemos monstruos, el océano ve eficiencia. Donde nosotros sentimos vértigo, la vida encuentra rendimientos. El sur extremo demuestra que congelar el mar no mata la inventiva, la afina. Y si el futuro calienta esa partitura, quizás estos gigantes regresen a tamaños modestos o se vayan para jamás regresar. Ojalá no los conozcamos solo por cicatrices en cachalotes y fotografías granulosas. Merecen estar ahí, callados, recordándonos que la Tierra también es el territorio de lo lento, lo grande y lo preciso. Si llegaste hasta aquí, eres de los nuestros. Suscríbete, activa notificaciones y deja tu like para que esta serie llegue más lejos. Comenta tu gigante favorito y qué tema quieres para el próximo capítulo.